Hola a todos, relativamente. Recientemente publiqué un vídeo sobre un diodo túnel. Este, en mi opinión, fue uno de los vídeos más interesantes del canal y mucha gente lo apreció. Recomiendo mucho verla. Te aseguro que no te arrepentirás. Pues bien, en ese vídeo prometí que seguirían saliendo vídeos similares, y hoy toca otro vídeo interesante sobre otro componente electrónico misterioso. Os pido que compartáis este vídeo, lo valoréis y comentéis para ayudar a su difusión. Es una ayuda invaluable que contribuirá a que sigan saliendo vídeos como este en el futuro. Por el vídeo anterior sabemos que los diodos semiconductores pueden ser muy variados. Diodos clásicos, de luz, foto, diodos láser y muchos otros. Pero todos tienen algo en común. Si hablamos de dispositivos semiconductores, casi todos tienen una unión PN. Todos, excepto al menos dos. El diodo Schottky, que tiene una unión pero de otro tipo, y el diodo Gunn. Precisamente sobre este último va mi charla de hoy. Probablemente muchos de vosotros oís hablar de este diodo por primera vez, y es normal. No son componentes comunes, al menos en dispositivos domésticos. Este diodo es tan raro que solo tiene cristales de tipo N. Sí, no tiene región P. Tampoco tiene barreras. No rectifica nada y no tiene conductividad unidireccional, como un diodo normal. Fue creado para una sola cosa, generar oscilaciones de ultra alta frecuencia. A veces, de una frecuencia tan alta que incluso muchos dispositivos de microondas modernos le envidiarían. El diodo Gundersen-Euro de Galileo puede generar oscilaciones con una frecuencia de hasta cientos de gigahercios. Con otros materiales, la frecuencia puede llegar hasta 3 terahercios. Los transistores de aquella época ni siquiera podían acercarse a trabajar a esas frecuencias. Pero ¿para qué servía un diodo así? Los años 60 del siglo pasado se recuerdan por muchos acontecimientos. En cuanto al desarrollo tecnológico, y en particular en la industria electrónica, el mundo apenas empezaba a dejar de lado las voluminosas y voraces válvulas de radio en favor de dispositivos semiconductores compactos. Por supuesto, existían válvulas de radio de bastante alta frecuencia, capaces de funcionar en decenas de gigahercios, se utilizaban para amplificación, radar e incluso en comunicaciones por satélite. Pero la válvula de radio se calienta, tiene una vida útil limitada, requiere grandes corrientes de filamento y un alto voltaje de ánodo. Y algunas válvulas de radio son incluso críticas hasta en su instalación. Los científicos siempre han buscado soluciones, mejores, y el diodo de Gunn fue una de ellas. Cualquier descubrimiento o invento prometedor es estudiado primero por los militares. En este sentido, el diodo de Gunn era un componente muy interesante. Recordemos que estamos en los años 60, en pleno apogeo del enfrentamiento entre las dos superpotencias, un periodo histórico conocido como la Guerra Fría. Los sistemas de interceptación de misiles enemigos y alerta temprana, la radiolocalización, todo tipo de radares y las formas más avanzadas de comunicación eran prioritarios. En 1962, el físico estadounidense de origen británico John Gunn, que trabajaba en ese momento, en la empresa IBM, realiza experimentos con un cristal homogéneo de arseniuro de galio y descubre un interesante efecto de aparición de oscilaciones en el rango de microondas. Más tarde, este efecto se convertiría en la base del diodo que posteriormente llevaría el nombre de su descubridor. Más tarde, el efecto Gunn fue descubierto en cristales de fosfuro de indio, fosfuro de galio y en otros semiconductores. Principalmente, el diodo Gunn se utilizó en radares para radiolocalización, en transmisores de microondas, en sensores de movimiento, etc. Es compacto, poco exigente en consumo y fácil de mantener, lo que lo convertía en la solución ideal en aquel momento. La principal ventaja del diodo Gunn era su bajo coste. En ese momento, era una de las fuentes de microondas más baratas. Hoy en día, por supuesto, no es tan relevante como antes, pero todavía se utiliza en algunos campos. Entre las desventajas de los generadores GAN se encuentra su potencia relativamente baja, que rara vez supera unos pocos vatios en modo generador. A menudo, la potencia alcanza decenas y centenas de milivatios. Pero, ¿cómo funciona este diodo? Vamos a averiguarlo. El diseño del diodo GAN es bastante simple. A menudo, estos diodos utilizan un cristal homogéneo, arseniuro de galio de tipo N, sin ninguna barrera. Como mencioné antes, no rectifica nada y no tiene conductividad unidireccional, como un diodo clásico. El cristal consta de 3 zonas de tipo N. 2 regiones N fuertemente dopadas en los extremos del cristal y una fina región activa N, menos dopada, en el centro. Una condición indispensable para que se produzca el efecto es alcanzar el valor umbral de la intensidad del campo. Normalmente, esto es alrededor de 3 kilovoltios por centímetro. Imagina una autopista por la que se mueven los electrones, sin retrasos ni anomalías. A medida que aumenta la tensión, la velocidad de los electrones también aumenta, lo cual es lógico, pero esto solo ocurre hasta cierto umbral.
Cuando la intensidad del campo se vuelve demasiado alta, en la zona activa los electrones empiezan, por así decirlo, a calentarse, y parte de ellos pasa a otros valles energéticos de la banda de conducción, donde su masa efectiva es mayor y su movilidad menor. Simplificándolo al máximo, los electrones se vuelven más pesados y más lentos. Debido a la caída de la movilidad, la distribución del campo se vuelve inestable y surge espontáneamente una región local de campo eléctrico elevado. A esto se le llama dominio eléctrico o simplemente dominio. Es importante destacar que esto no está relacionado con las particularidades de una unión PN, ya que aquí simplemente no existe, ni tampoco es un calentamiento térmico habitual del cristal. Este es un efecto de calentamiento electrónico y de transferencia de electrones entre valles. Es decir, aparece una especie de tapón en forma de dominio eléctrico. Con el tiempo, en el dominio se acumulan cada vez más electrones. En esta zona, la conductividad empeora y la caída de tensión aumenta bruscamente. Bajo la acción del campo, todo este tapón empieza a desplazarse lentamente desde la zona activa hacia el ánodo. Mientras tanto, en el resto de la vía principal, los electrones, como antes, se mueven sin obstáculos. Cuando el dominio llega al ánodo, se destruye y desaparece. La resistencia disminuye bruscamente. Como resultado, la corriente a través del diodo aumenta de forma abrupta. Tras la desaparición del dominio, al principio de la vía principal a menudo en el cátodo aparece un nuevo dominio, y el proceso se repite una y otra vez. Como resultado, en la salida obtenemos una corriente pulsante o una oscilación, y todo ello sin ningún generador ni intervención externa. Estos procesos mencionados, extremadamente rápidos, se repiten decenas y cientos de miles de millones de veces por segundo. Esto es precisamente una oscilación de ultra alta frecuencia. Si lo simplificamos al máximo, por eso, si observamos la característica voltamperimétrica del diodo GUN, veremos algo familiar del vídeo anterior sobre el diodo túnel. La zona de resistencia diferencial negativa. Pero la causa de la aparición de esta zona en el diodo túnel y en el diodo GUN es de naturaleza completamente diferente. En el primer caso, la zona se forma debido a la disminución del efecto túnel cuántico, mientras que en el segundo se debe a la formación de dominios. En el caso del diodo GUN, al aumentar la tensión externa, una parte cada vez mayor de ella cae sobre el dominio, por lo que la corriente media disminuye. También es importante destacar que, cuando se trabaja en el modo clásico de dominio, en cada momento solo existe un dominio. Esto es, en palabras sencillas, el efecto GUN. Pero sigue abierta la pregunta, ¿por qué se forman los dominios y cuál es la naturaleza de este fenómeno? Vamos a llegar al fondo del asunto. El propio movimiento de los dominios se describe mediante las leyes clásicas de la electrodinámica, y aquí no hay nada fuera de lo común. Pero esto es solo una consecuencia, y la naturaleza misma del efecto, de nuevo, nos lleva al complejo mundo cuántico. Voy a intentar explicar con palabras sencillas la naturaleza de este fenómeno. Imagina un coche que circula por una autopista. La velocidad va aumentando poco a poco y, en algún momento, el coche se desvía bruscamente y acaba en una carretera paralela, donde en vez de asfalto hay arena. Por supuesto, se ralentiza de golpe. En el diodo GUN ocurre casi lo mismo. A nivel físico, el efecto GUN se basa en tres fenómenos clave. El primero, la teoría de bandas. Es una teoría cuántico-mecánica sobre el movimiento de los electrones en un sólido. En materiales como el arseniuro de galio, la banda de conducción no es homogénea. En ella hay dos valles principales, o estados, donde pueden estar los electrones. Precisamente esta estructura multivalles de la banda de conducción es la base de la teoría de Ridley-Watkins-Ilsom, que explica la naturaleza física del efecto GUN. El efecto de los valles. Según esta teoría, en la banda de conducción del arseniuro de galio existen dos valles principales. El valle central inferior. Aquí los electrones son ligeros, tienen una masa efectiva pequeña y una movilidad muy alta, por lo que transportan la corriente eléctrica rápidamente. El valle superior o lateral. Se encuentra a una energía superior, aproximadamente a 0,3 electronvoltios. En este valle, los electrones se comportan de manera diferente. Su masa efectiva aumenta bruscamente y la movilidad disminuye considerablemente. En la teoría de bandas, la masa efectiva no es la cantidad de materia, sino la curvatura de la banda. Cuanto menor es la curvatura de la banda en ese valle, más pesado parece el electrón para el campo eléctrico. Lo segundo es el calentamiento de los electrones. Cuando aplicamos un pequeño voltaje al diodo, todos los electrones están en el valle inferior y se comportan normalmente. A unos 3 kilovatios por centímetro, los electrones adquieren más energía, por así decirlo, se calientan. Es como la adrenalina, pero para los electrones. Esa energía es suficiente para que, mediante la dispersión entre valles, pasen al valle lateral. Tercero, resistencia diferencial negativa. En este momento ocurre una paradoja.
Aumentamos la tensión, pero la corriente disminuye, ya que parte de los electrones rápidos pasan al valle lateral, que es más lento y pesado, y en el cristal se produce una inestabilidad. A partir de los electrones lentos se forma un cúmulo, un dominio eléctrico, que se desplaza hacia el ánodo, desaparece allí y luego nace un nuevo dominio. Estos ciclos generan oscilaciones de microondas. Es imposible sin fenómenos cuánticos. Los valles energéticos son consecuencia de la solución de la ecuación de Schrödinger para el cristal, y el concepto de masa efectiva es un resultado puramente cuántico de la interacción del electrón con el campo periódico de la red. Eso es, probablemente, todo lo que hay que saber sobre el diodo GUN. Pero, ¿cómo hacer que funcione? En realidad, para comprobar su funcionamiento basta con aplicarle una determinada tensión con limitación de corriente. Los cables y las conexiones forman una parasitaria. Y obtendremos alguna que otra radiación, y se puede detectar la radiación con un diodo detector, que es capaz de funcionar a esas frecuencias. Pero si queremos que funcione correctamente y de manera eficiente, y que haya posibilidad de ajustar la frecuencia, hay que montar un circuito de alimentación y hacer una antena. Con los diodos GUN a menudo se utilizaba una antena de bocina, que hay que diseñar para una frecuencia determinada. Cálculo de la antena de bocina. Pero de qué hacer la bocina, eso ya depende de tus posibilidades. Aquí tienes un par de antenas que están hechas completamente a mano. Más concretamente, primero calculé las dimensiones teniendo en cuenta la frecuencia necesaria y la ganancia deseada. Luego hice un modelo 3D, lo imprimí en una impresora, después alisé todas las capas que se forman tras la impresión FDM, y al final, en un baño galvánico, lo recubrí químicamente con cobre. A continuación, instalamos nuestro diodo en la antena y obtenemos una fuente lista de radiación de microondas. El diodo GUN es un dispositivo de microondas. Es complicado demostrar los procesos que ocurren en él y medir sus características, ya que no dispongo del equipo adecuado en mi arsenal que pueda trabajar a esas frecuencias. Pero es necesario mostrar el funcionamiento del diodo. El diodo GUN genera una portadora de microondas. Tomamos una señal de audio y la usamos para modular esa portadora, es decir, cambiamos sus parámetros al ritmo de la señal de sonido. Luego, la antena emite la señal, el receptor la capta, el detector extrae el audio y lo amplificamos, como en una radiocomunicación normal, solo que en microondas. Y precisamente para fabricar el receptor, necesitábamos una segunda bocina. El receptor, que también es el detector, en esencia consta solo de un componente, un diodo detector de banda centimétrica fabricado en la URSS. La señal útil del detector se filtra, se amplifica y llega al altavoz. En un principio quería transmitir música normal con este equipo, pero, por desgracia, surgieron ciertas circunstancias debido a lo que tengo que hacer. Para la parte transmisora, se necesita un amplificador de baja frecuencia con ciertos requisitos. Eso llevará un tiempo, el vídeo. Quiero publicarlo hoy. Esta parte se graba justo al final. Pero tenemos un generador de señales, somos diferentes, ahí podemos ajustar las frecuencias. En fin, el trabajo será. Quedará claro y evidente que se puede transmitir audio de esta manera. No hay nada sorprendente en esto, la verdad. Voy a explicar un poco cómo está montado todo aquí. Tenemos una fuente de alimentación de laboratorio. El primer canal se utiliza para alimentar nuestro transmisor. Aquí está el diodo GUN. En este soporte hay un diodo detector, que hace de receptor. Luego, la señal del diodo detector es capturada, pasa por un pequeño amplificador de clase D y se dirige hacia un altavoz convencional. El amplificador de clase D recibe su energía directamente desde el segundo canal de la fuente de laboratorio, y también contamos con un generador de señales externo break time igual a 0.5S diagonal, con el que vamos a aplicar ciertas frecuencias específicas para las pruebas. Vamos a empezar, aunque la verdad es que va a sonar un poco alto, porque me dio pereza aquí. Ajuste el control de volumen. Estoy poniendo en marcha un pequeño amplificador de potencia, después traeré un micrófono, todo se oirá claramente y lo pondremos en marcha. Nuestro transmisor sonará fuerte ahora. Nos aseguramos de que todo funcione de manera correcta o break time igual a 0.5S diagonal. Ahora vamos a iniciar nuestro generador. Aquí la distancia puede ser realmente bastante grande. Bueno, ahora estoy cambiando frecuencias. Aquí hay 20 Hz. 30 Hz.
La frecuencia de 40 Hz, seguida por los 60 Hz, pasando por los niveles de 70, los 80, llegando a los 90 y finalizando al alcanzar los 100 Hz de potencia total. Estamos reduciendo la frecuencia. Vamos a hacerlo. 1 Hz exactamente, aquí, eso. Hay de todo. Funciona muy bien. Un diodo GUN requiere una determinada condición para funcionar. Es necesario aplicarle un determinado voltaje de funcionamiento, que también es el voltaje de polarización, normalmente de 5 a 10 voltios. El valor depende de la longitud del cristal semiconductor. Al mismo tiempo, dentro del diodo se forman dominios de GUN. Aparece una resistencia diferencial negativa y el diodo se vuelve activo. La frecuencia de funcionamiento de este generador viene determinada por la resonancia electromagnética de la estructura en la que se encuentra el diodo. Y las posibilidades físicas de frecuencia dependen de la longitud del cristal del propio diodo. En esta construcción de antena, la frecuencia se determina por la distancia entre el diodo y la pared reflectora trasera del resonador, es decir, por la longitud eléctrica de la cavidad resonante. Para ajustar la frecuencia en las construcciones del resonador se utiliza un émbolo metálico especial, que también actúa como pared reflectora. Su desplazamiento modifica la distancia entre el diodo y la pared, y como consecuencia, cambia la frecuencia de resonancia. Cuanto menor es la distancia desde la pared, mayor es la frecuencia. Además del método mecánico, existen otros métodos para cambiar la frecuencia. De aquí se puede concluir que el propio diodo GUN no determina una frecuencia de generación estrictamente definida. Esta la determina el resonador externo. Sin embargo, la frecuencia máxima posible está limitada por la longitud de la región activa, del propio cristal del diodo. Cuanto más corta sea, más rápido llegará el dominio al ánodo y mayor será la frecuencia máxima de generación. ¿Se utiliza el diodo GUN en el mundo moderno? Sí. Y no se trata de una cuestión de nostalgia por la vieja tecnología militar, sino de una consecuencia de la física fundamental. El diodo GUN no es un elemento amplificador, como un transistor, sino un autogenerador volumétrico que funciona gracias al efecto de transferencia de electrones, el efecto GUN. Las oscilaciones en él no surgen debido a una realimentación externa del circuito, sino gracias al campo eléctrico que se mueve en el ademán, dentro del cristal. Esto lo diferencia fundamentalmente del transistor. ¿Dónde se utilizan los diodos GUN en la actualidad? Los diodos GUN siguen utilizándose en ámbitos donde los generadores con transistores pierden físicamente o su implementación no resulta conveniente. Por varias razones. Rádares de ondas milimétricas. Abarcando un rango que comienza desde los 35 GHz hasta diversas fuentes de microondas especializadas de laboratorio para metrología, avanzados generadores de calibración de alta precisión, complejos sistemas militares de radar por satélite de última generación y sofisticados sensores de detección de movimiento y presencia constante. En algunos instrumentos de medición, el diodo GUN se utiliza como generador de microondas de referencia, ya que proporciona un espectro bastante limpio. En el rango de ondas milimétricas, los generadores GUN siguen utilizándose. La frecuencia del diodo GUN no la determina el circuito, sino el tiempo que tarda el dominio en atravesar la zona activa del cristal. Esto garantiza un espectro bastante limpio y un bajo ruido de fase en el rango de decenas y cientos de gigahercios. A frecuencias muy altas, la eficiencia de los transistores cae bruscamente, la ganancia disminuye, predominan las capacidades parásitas y aumentan las pérdidas por carga y descarga de la compuerta. El diodo GUN convierte directamente la energía del desplazamiento de los electrones en una onda electromagnética. La diferencia fundamental radica en que el transistor es una válvula electrónica controlada, mientras que el diodo GUN es un dominio móvil de campo eléctrico dentro del cristal que genera oscilaciones. Aquí, de nuevo, conviene matizar que lo dicho no significa que los diodos GUN sean insustituibles. Simplemente, en algunos dispositivos donde no se necesita mucha potencia, pero si son importantes la simplicidad, la fiabilidad y el bajo coste, el GUN resulta bastante adecuado. Bueno, espero que después de ver este vídeo no os duela demasiado la cabeza y que lo hayáis disfrutado. Si te ha gustado el vídeo, te recuerdo que la mejor manera de apoyar al autor y contribuir a la creación de este tipo de vídeos es con una palabra amable o una crítica constructiva. En los comentarios, así como con un like. Así sabré cuánto os interesan los vídeos de divulgación científica. Y eso es todo por mi parte. Como siempre, ha estado con vosotros Kasionaka, y hasta la próxima. Hasta luego.